Vamos a dar un minutito. ¿Ya? Pues muy buenas tardes, estimados amigos. Vamos a empezar el día de hoy. Ya estamos listos para comenzar con la presentación de una obra jurídica y ya se encuentra con nosotros el autor de la misma, el maestro Salomón Baltasar Samayoa, quien es autor del mismo, un gran académico. Y bueno, pues una obra, como comentábamos antes de entrar al aire, pues muy sugerida para a todo aquel estudiante y para aquel conocedor del derecho. Sean bienvenidos de parte de la barra de profesionistas en Derecho y peritos en Ciencias Forenses a esta presentación que se denomina la presentación del libro Tres Paradigmas de la Justicia Penal. Aborda tres temas muy interesantes. Uno de ellos, el talón de Aquiles de este sistema, la prueba, la seguridad ciudadana y la autoría mediata. Es decir, trae cuestiones procesales, cuestiones sustantivas y bueno, pues cuestiones de seguridad pública, seguridad ciudadana, que seguramente pues es un contexto, los tres temas que engloban y que precisamente pues para eso invitamos a nuestro gran amigo el maestro Salomón Baltasar para que nos venga a platicar sobre esta obra y como dicen, nos conquiste por el oído y después por los ojos, para que la tengamos en nuestras manos y podamos darle esa lectura tan ansiada. Adelante, maestro, buena tarde, bienvenido. Muchas gracias. En principio quiero agradecer a la barra de profesionistas en Derecho y peritos en Ciencias Forenses, a Asociación Civil, por supuesto a Luis Julián Sánchez Berti y también a David Aboites, que nos abren las puertas para tener una conversación sobre el trabajo último que desarrollé y que es Tres Paradigmas de la Justicia Penal. Tres Paradigmas de la Justicia Penal se integra con tres trabajos monográficos. El primero de ellos es la autoría mediata para crímenes cometidos por aparatos del Estado y organizaciones criminales. Este tema, esta monografía, ocupa poco más de la mitad de la extensión de Tres Paradigmas. Es el más extenso. El segundo tema es la prueba y el tercero es la seguridad de los ciudadanos. Yo quisiera puntualizar que los tres temas son parte, producto del ejercicio de mi vida profesional. Siempre ha existido la inquietud que en los caminos que vamos transitando en la vida, en el ejercicio de la profesión, vayamos escogiendo algunos tópicos y si se tiene la oportunidad de escribir sobre ellos, doblemente bueno. El primer tema, yo quisiera ubicarlos un poco en el contexto. El primer tema lo escribí porque en el año de 2013 me tocó iniciar una unidad que no existía en la hoy Fiscalía General de la República, una unidad especializada de investigación de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, esta unidad que nace por un acuerdo del procurador en el año de 2013, el procurador general de la República, y que tenía como trabajo, como función primordial, la búsqueda de personas desaparecidas. Y en ese contexto recibí denuncias de Human Rights Watch diversas, en donde había desapariciones de personas que habían sido atribuidas con la información inicial a cuerpos de seguridad federal, es decir, a militares. Y así encontré que una de ellas, que fue la que me motivó a escribir sobre este tema, tiene como antecedentes los siguientes hechos. El 29 de diciembre del año 2009, tres víctimas son retenidas por militares, se los llevan. Una de ellas, de 18 años, es sacada de su casa, estando su familia, sus hermanos pequeños. A la madre y a los hermanos los obligan a meterse al baño y se la llevan personas que visten
ropas de militares, insignias de militares, botas de militares, armas largas propias como las que usan ellos. Y en ese mismo poblado, que es el poblado del ejido de Benito Juárez, en Villa Ahumada, ahí mismo, pero en otro domicilio ese mismo día, se encuentra una víctima a bordo de un vehículo platicando con un primo, estando el vehículo estático, estacionado, y llega un grupo de militares, los bajan violentamente, los suben a vehículos, y en ambos casos los militares iban a bordo de trocas particulares. Es decir, no eran los vehículos de color verde que todos conocemos y con la numeración en las puertas, en la parte trasera y en la parte delantera. Todos eran vehículos particulares, específicamente camionetas, y así es como sucede este hecho. Hay una gran indignación de organizaciones nacionales, internacionales, defensoras de derechos humanos, que exigen la búsqueda y la localización con vida de las víctimas y la protección a las familias y a los abogados de las víctimas. Este trabajo lo acompañó un centro que se llama Centro de Derechos Humanos para las Mujeres, que está en Chihuahua. Cuando inicié la carpeta, la unidad de búsqueda inició la carpeta de investigación, recabamos de la Procuraduría General de la República de Chihuahua, de la Fiscalía Estatal y de la Procuraduría de Justicia Militar, recabamos diversa documentación que nos permitió integrar 26 tomos y 10 anexos. Estos 26 tomos y 10 anexos nos revelaban que personas pertenecientes al 35 Batallón de Infantería habían cometido la desaparición de estas víctimas. Estos ejecutores se desconocían sus nombres, eran personas vestidas de militares. El 35 Batallón de Infantería inmediatamente lo que hizo fue rechazar que ellos trabajen a bordos de vehículos particulares, negaron que ese poblado perteneciera a la circunscripción territorial del batallón, y también, por supuesto, siempre negaron haber intervenido en ese hecho. Sin embargo, las investigaciones permitieron establecer que ese territorio sí pertenece al ámbito territorial del 35 Batallón de Infantería, que sí utilizaban vehículos particulares, y finalmente nosotros recabamos un expediente de apelación, un TOCA, que se desahogó en el Supremo Tribunal Militar en aquellos tiempos, que tenía como antecedentes los siguientes hechos. En agosto del 2009, dos ciudadanos, dos jóvenes, chocan un vehículo, tienen un accidente automotriz en un vehículo en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Hago la acotación, el 35 Batallón de Infantería tiene su sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. En ese mismo municipio que acontece este incidente, uno de ellos trae un arma de fuego y otro trae unas grapas. La policía municipal los detiene y los pone a disposición del batallón. Así lo declara el policía municipal, así lo declara el personal del batallón ante la Procuraduría de Justicia Militar, que integró todo ese cuaderno de investigación. Y de ahí se desprende que los pasan al pelotón de información, en donde estas dos personas son torturados de una manera muy cruel, los desnudan, les ponen un trapo en la boca, les vierten agua sobre la nariz para propiciar que se ahoguen, y de esta manera ir obteniendo diversa información. Uno es el que tortura, otro es el que lo sujeta, otro es el que va haciendo las preguntas, y otro militar es el que va tomando nota de lo que van diciendo los torturados. Pero acontece que uno de los torturados fallece.
Fallece entonces el coronel, el titular del batallón, llega, los regaña y les da la orden de que recaben el vehículo en el que se accidentaron, golpeen a los civiles, los golpearan en el cuerpo y los aventaran en un barranco para aparentar que se tratase de un accidente y de esta manera ocultar el hecho. Sin embargo, esto no es posible porque el vehículo estaba tan dañado que no permitía cumplir con ese plan que había establecido el coronel. Entonces el coronel les da la orden de que salgan muy temprano en la mañana, lleguen a un lugar solitario, caven unas fosas, les metan un balazo a cada uno en la cabeza y los inhumen de manera ilícita. Y así se hace. Salen muy temprano, 3 de la mañana, salen del batallón rumbo a una comunidad muy, muy alejada, y ahí unos militares cavan, otro se encarga de meterles un balazo en la cabeza a cada uno de las víctimas. Recordemos que uno va con vida, otro va sin vida, tapan, cubren y se regresan. A partir de este hecho, un militar, un mando, envió un comunicado anónimo a México haciendo referencia a que estaban sucediendo una serie de circunstancias irregulares, lo que tuvo como consecuencia que la Procuraduría de Justicia Militar interviniera el batallón, y ahí se recaban una serie de declaraciones que precisamente constituyeron este cuadernillo de apelación que me envió, que nos remitió la Procuraduría de Justicia Militar. Entonces, ahí hay una veintena de declaraciones sobre distintos hechos que revelan que el batallón venía actuando sistemáticamente en violación a los derechos humanos de las comunidades de cuyas regiones tenía bajo su control este 35 batallón. Por mencionar algunos datos, destaca, por ejemplo, ellos siempre hablan de cateos. Ellos en sus declaraciones dicen, en tal fecha fuimos a hacer un cateo al rancho tal. Nunca dicen que lo hicieron en auxilio de la Procuraduría de Justicia Militar o de la Procuraduría General de la República o de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Simplemente se limitan a referir que hicieron un cateo, solamente los militares que llegaron al lugar. Había un grupo que le llamaban los bélicos, era un grupo de asalto, llegaba, tomaba control del lugar, y ya que tenía control del lugar, ya ingresaban los demás soldados, los demás militares, a realizar vamos a llamarle entre comillas, su operativo. Y de esta forma se desprende que, por ejemplo, en ese rancho en particular, al ocupante, al dueño, que le decían del pito loco, lo torturan de una manera, no tolera, no aguanta, no soporta, se les muere. Ese es uno de ellos. Otro, en otros ranchos, se robaban los vehículos que se encontraban ahí, se los llevaban al batallón, no los ponían a disposición del Ministerio Público, nunca. Ellos los vendían por aparte. Había una persona dedicada y autorizada exclusivamente para vender los vehículos que eran, entre comillas, asegurados. Esta persona declaró ante la Procuraduría de Justicia Militar, dio cuenta detallada de los vehículos, a quién se los vendió, los ingresos que obtuvo, cuánto se gastaron en el techado del área de estacionamiento del batallón, y aquí está el dinero sobrante, todo con puntos y comas y con centavos exactos. En otros casos hay referencia a que se robaban la maquinaria, animales, la droga que aseguraban no la ponían a disposición, se la quedaban y la sembraban a detenidos para viabilizar, para posibilitar
un auto de formal prisión o de una consignación, según fuese el caso. Por ejemplo, hay otro suceso de unos desertores, los dos se llaman Albertos, a esos los encuentran en un determinado lugar, los levantan, es decir, los privan de la libertad y terminan asesinándolos, les ponen unas bolsas en la cabeza, los golpean y ya que perdieron la vida, los rocían con un material flamante, les ponen un cerillo y arden los cuerpos. Y como ese, hay una veintena o treintena de sucesos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto de la desaparición de estas víctimas, de las 3 que referí inicialmente, hizo una recomendación partiendo de la premisa que los ejecutores, que los autores eran militares. Entonces hizo una recomendación la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuando nosotros tenemos el momento de evaluar la averiguación previa, todavía eran averiguaciones previas, se nos presenta un problema de cómo engarzar este hecho y cómo atribuirlo a quienes intervinieron. Los ejecutores ciertamente son militares, pero no sabemos individualmente qué personas son, quiénes son, qué grados tienen. Sabemos que son militares y sabemos por el acopio de toda la información que este aparato de poder, este aparato del Estado venía actuando sistemáticamente en contra de los derechos humanos de los pobladores de ese lugar. Entonces así fue como en la búsqueda me encontré con la teoría de Claude Roxin, la autoría mediata por dominio de la voluntad de un aparato de poder que es aplicable a aparatos de poder y organizaciones criminales. Y fue así como determinamos en su momento consignar al coronel con petición de orden de aprehensión. La forma de intervención fue como autor mediato por dominio de la voluntad de un aparato de poder. El juez en menos de 24 horas leyó 26 tomos y 10 anexos, terminó negando la orden de aprehensión. Menos de 24 horas, lo cual es humanamente imposible. Y el juez hace en sus razonamientos, hace una confusión en lo que es la coautoría. Nosotros no hablamos nunca de coautores, los ejecutores pueden actuar en coautoría, pero el autor mediato, el coronel intervino en ese hecho como autor mediato, teniendo en su dominio, en su control, un aparato perteneciente al Estado. Finalmente, el juez negó la orden de aprehensión, apelamos, tuvimos una conversación con la magistrada de ese tribunal unitario, una persona notablemente correcta, me escuchó cerca de 40 minutos y con toda la franqueza me dijo, es la primera vez que yo escucho sobre esa forma de imputación. Entonces le hice toda la relatoría y le dije, esta no es una ocurrencia dogmática, la formuló Claude Roxin en 1962, fue parte de su tesis. Los argentinos, la justicia argentina recurrió a esa forma de imputación para procesar a Jorge Videla y a otros generales que gobernaron o que integraron las juntas militares que gobernaron a la Argentina en los años 70. Entonces, de esta manera, Argentina es el primer país que lleva a la práctica esta forma de imputación formulada por Roxin. Aquí hago un paréntesis. Roxin caracteriza a esta teoría por 4 elementos. Primero,
el autor mediato tiene control sobre el aparato de poder. El autor mediato puede estar en un nivel decisorio mediano o puede estar en un nivel superior. No es indispensable que el autor mediato esté en una posición de dominio hasta arriba, hasta la cima. Dice Roxin que basta con que el autor mediato tenga cierto dominio del aparato de poder o de la organización criminal y que el autor mediato se sirve de ese aparato de poder o de esa organización criminal para cometer delitos utilizando al aparato como instrumento. El segundo requisito es que el aparato de poder o la organización criminal tiene que venir actuando contrario a derecho. Es decir, no puede integrarse esta forma de intervención por un evento aislado. Requerimos una pluralidad de actos contrarios al orden jurídico, contrarios a la normativa legal. El tercer requisito que establece Roxin es que el ejecutor es fungible, lo que significa que es intercambiable. Y esto está vinculado con el cuarto requisito. El cuarto requisito implica una alta aceptación por parte del ejecutor respecto del hecho que le están ordenando realizar. ¿Por qué? Porque forma parte de los actos que ha venido realizando como miembro integrante de ese aparato de poder. Señala el profesor Roxin que el autor mediato no acuerda nada con el ejecutor. Es más, puede hasta ni conocerlo, porque lo que controla el autor mediato es el aparato y el ejecutor es una parte integrante con características de anonimato de el aparato de poder o de la organización criminal. De esta forma, también encontramos en la literatura jurídica y en el derecho comparado que el sistema, la justicia peruana recurrió a esta forma de imputación en el proceso que sirvió para condenar a Alberto Fujimori y a Abimael Guzmán. Ambos fueron acusados y ambos fueron condenados como autores mediatos por dominio de un aparato de poder. El profesor Roxin vino a México, yo creo que en 2016, vino a Sinaloa, un ciclo de conferencias que tuve la oportunidad de acudir, y decía en aquella ocasión el profesor Roxin que no tenía duda que los peruanos habían perfeccionado su teoría. La sentencia de Fujimori es cerca de 1000 hojas, de 1000 páginas. De las 720, 730 en adelante, es donde viene toda la construcción de sustento de la responsabilidad de Alberto Fujimori. Recordemos que Fujimori es detenido en Chile, él huye, es detenido en Chile, la justicia chilena niega la orden de extradición, se recurre y finalmente un tribunal supremo termina autorizando la extradición de Alberto Fujimori respecto de unos delitos, pero respecto de otros fue negado. Pero sin embargo esto no fue obstáculo para que la justicia peruana condenara a Alberto Fujimori por delitos diversos que están relacionados con violaciones a derechos humanos en un aspecto muy grave. Entonces, a partir de esta investigación, decía yo que recurrimos en vía de apelación, el Tribunal Unitario finalmente confirmó la negativa de la orden de aprehensión, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya había determinado medidas cautelares en favor de las víctimas, de sus abogados, absorbió jurisdicción, asumió jurisdicción
y el 28 de diciembre de 2018, si no mal recuerdo, condenó al Estado mexicano por la desaparición de estas víctimas y lo responsabilizó a una serie de penalidades específicas. Y aquí lo importante es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los mismos elementos que tuvieron los jueces nacionales en primera instancia y en segunda, con esos mismos elementos condenó al Estado mexicano por los crímenes cometidos por agentes del Estado. Entonces, esto es significativo porque cuando se tomó la decisión de qué camino tomar para no dejar impune este crimen y de manera individual tomé la decisión de acudir y de estructurar un pliego de consignación bajo la autoría mediata formulada por el profesor Roxin. Lo complicado de todo esto es que no hay expertise en el país. No hay antecedentes en la Procuraduría General de la República, que es el órgano acusador. No hay precedentes sobre un pliego de acusación, sobre un pliego de consignación, con esta forma de responsabilización. Tampoco la hay en la Procuraduría o hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ni en ninguna otra en el país. Entonces, la mejor manera de construir nuevas formas es haciéndolas y fue de esta forma, de esta manera como se elaboró el pliego de consignación y nos da una gran satisfacción en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace todo un desglose la Corte, los jueces hacen todo un desglose y donde revelan que el estado de Chihuahua para el año 2008 tenía cerca de 6,000 militares. Para el 2010, el estado de Chihuahua contaba con la asignación de más de 10,000 militares realizando tareas en materia de seguridad ciudadana. Entonces, lo que quise es recoger esta experiencia. No es un libro anecdótico. Para eso, para su desarrollo, decidí acudir a los temas de la autoría y participación, desde la autoría directa, la coautoría, el autor mediato en su visión tradicional. Recordemos que en la visión tradicional de la doctrina mexicana y de las tesis, escasas tesis o precedentes que hay de tribunales federales, el autor mediato utiliza a otro como instrumento para cometer un delito, pero este instrumento no es responsable ante el derecho penal. ¿Por qué? Porque actúa por error, porque su voluntad está considerablemente comprimida o porque existe una superioridad intelectual, como en el caso en donde se utilizan menores o enfermos mentales para utilizarlos como instrumentos para cometer un crimen. El profesor Roxin se había planteado la necesidad de que, partiendo de la base que el derecho penal es el brazo armado del Estado, este brazo armado fuera eficiente para responsabilizar a aquellos que cometieron crímenes sirviéndose de otros como instrumento. Inclusive el profesor Muñoz Conde hace una referencia de cómo el profesor Roxin trató de publicar parte de su trabajo monográfico en una revista alemana y fue rechazada. Fue rechazada porque existía todavía una fuerte influencia sobre la teoría subjetiva
para responsabilizar. Y ahí lo voy detallando en el desarrollo de este tema. Son de 230 cuartillas. El tema de la autoría mediata le tomó 120. Es decir, poco más de la mitad. Y también, en esa misma lógica, decía Zaffaroni que las formas de autoría y participación no son elaboradas por el legislador, no surgen de la cabeza del legislador, sino surgen de la realidad. Y lo que hace el legislador es recogerlas de la realidad y llevarlas a una norma jurídica. Y es así como tomamos la decisión de abordar diversas teorías para distinguir al autor del partícipe, las teorías unitarias, las extensivas, las subjetivas, referentes al animus soci o al animus actoris, y las objetivas, en las que el dominio del hecho es un factor relevante para construir la forma de definición si se trata de un autor o de un partícipe. Se elaboraron notas distintivas de autor mediato en su vertiente tradicional, como ya lo he mencionado. Pasamos también por la figura del cooperador necesario, que funciona en España. Inclusive, aquí hago un paréntesis, los crímenes acontecidos con motivo de la explosión en la estación del tren en Atocha, el tribunal que condenó a los sujetos que intervinieron fue bajo la figura de la coautoría. Y ahí lo desarrollo puntualmente, y basta quizás destacar que la teoría del profesor Roxin, en la que el dominio del hecho, dice Roxin, proporciona un criterio plástico para caracterizar a la autoría mediata. Dice el profesor Roxin, como notas distintivas de esta forma de intervención, que el ejecutor es penalmente responsable aunque funcione como un eslabón de una cadena de mando o de un aparato de poder jerarquizado. El autor mediato, dice Roxin, también es conocido como el hombre de atrás o el delincuente de despacho o de escritorio. En la autoría mediata, el que imparte las órdenes, y el ejecutor, como decía hace unos momentos, en ocasiones ni siquiera se conocen. Encontramos que en la autoría mediata no domina el ejecutor, no domina al ejecutor, sino domina a la organización criminal o al aparato de poder. El que ejecuta el crimen lo hace como parte de la automaticidad del aparato. Observamos que el autor mediato únicamente utiliza la estructura jerárquica del aparato, y ello es lo que le garantiza y le da seguridad que el crimen será realizado. Apreciamos también que el aparato de poder debe de venir actuando, como lo hemos puntualizado, en forma contraria a derecho. El fundamento de la autoría no deriva de la responsabilidad del dirigente que conduce esta organización por su relación subjetiva con el hecho, sino por el control superior que tiene del hecho. Ciertamente, la sentencia en contra de Alberto Fujimori es muy rica en la diversificación y en la argumentación, así lo reconoce el propio profesor Roxin, de cómo los peruanos perfeccionaron esta forma de intervención. Así, después de desarrollar toda la parte dogmática gruesa
relativa a la autoría y a la participación. Pasamos a la autoría mediata en Argentina, como lo relataba hace un momento, en que la justicia argentina utilizó esta forma de imputación en el año de 1984, y en ese proceso, que está disponible en Internet, la Fiscalía presentó 700 casos paradigmáticos para fundar su acusación. Por supuesto, dice la Procuraduría de Justicia, Argentina, que dado el volumen, el gran volumen de víctimas que se cometieron, de los delitos que se cometieron en esa etapa en que los militares gobernaron la Argentina, es mucho mayor en número. Por eso ellos escogen 700 casos paradigmáticos para construir la imputación. Luego, también pasamos a la autoría mediata en Colombia. En un caso, es un evento significativo, triste, que ocurrió en Antioquia. Se le conoce como la tragedia de Machuca. En este lugar hubo 84 muertos en el año de 1998 porque unos guerrilleros pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dinamitaron un oleoducto. El combustible se derramó sobre el río Machuca, llegó a las comunidades y se prendió fuego, y ahí perdieron la vida un número muy importante de víctimas. Hay otros casos también en donde se procesaron a exdirigentes de las autodefensas de Colombia, y en todos ellos la justicia colombiana no condenó por autoría mediata. Ellos han recurrido a la coautoría impropia. La coautoría impropia es una elaboración teórica y práctica por parte de un ministro, Alfonso Reyes Echandía, y ellos han tenido esta forma para no dejar pasar por alto y no permitir que crímenes o actos de macrocriminalidad queden en la impunidad. Ciertamente, el profesor Roxin planteó que la autoría mediata era adecuada para actos de macrocriminalidad, para pluralidad de delitos, ya sea por aparatos del Estado o por organizaciones criminales. De ahí pasamos a la experiencia vivida por el Perú en el año de 2009, en donde la justicia peruana condena a Alberto Fujimori por diversos delitos como autor mediato, en la que él había utilizado a todo un aparato militar para criminalizar a los enemigos. Decían que el mejor enemigo es el enemigo muerto. De esta forma, pasamos después a la autoría mediata en los tribunales internacionales. Hay tribunales internacionales ad hoc, como los creados para los conflictos de la ex Yugoslavia o para Ruanda, u otros tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional. Nosotros ahí citamos algunas sentencias y encontramos que en algunos casos hacen una mezcolanza de la autoría mediata de Roxin con la empresa criminal común. La empresa criminal común es una forma específica de responsabilizar a personas que están en una cima, en una condición de mando de grupos bélicos. Para ese efecto, cito el caso, la sentencia de Jean-Paul Akayesu,
que era un alcalde en Ruanda, que en 1994 consintió que una comunidad que se llamaban Tutsis fueran violadas, criminalizadas en las instalaciones de la alcaldía y en otras ocasiones con la anuencia y con el apoyo del propio Jean-Paul Akayesu. También hacemos la cita de la condena que hace la Corte Penal Internacional en el caso de Tomás Lubanga, aquel tipo que fue procesado porque por los niños soldados. Levantaban a los niños, niño que podía sostener un rifle, lo integraban en los actos bélicos que dirigía Tomás Lubanga. También está el caso de Germán Katanga, que es un líder congolés, que en el año de 2003 la Corte Penal Internacional condenó por autoría mediata por dominio de una organización de poder, que por actos de esclavitud sexual, asesinato y por utilizar a menores en actos de guerra. Este caso de Germán Katanga es significativo porque también se suma a las experiencias prácticas en donde los tribunales internacionales acogen y utilizan la fórmula, la teoría aportada por Roxin para responsabilizar a aquellos que se sirven de otros como instrumentos para cometer delitos. También hacemos la cita exhaustiva de Jean-Pierre Bemba Gombo, que era un ex vicepresidente de la República del Congo, miembro del Senado. Este tipo fundó un movimiento liberacional para derrocar al gobierno y comandó más de 20,000 soldados, y él fue condenado por asesinatos, violación, saqueo y crímenes de guerra. En estos casos, los tribunales internacionales estructuraron sus condenas en base en la empresa criminal común. Y ojo, porque por ahí la otra vez leía yo una nota periodística en el sistema norteamericano donde también están empezando a hablar de empresa criminal común. Esta forma de intervención se caracteriza por la existencia de un propósito criminal común que debe ser compartido por quienes intervienen en una empresa criminal. El acuerdo de sus miembros en ese propósito criminal común y de realizar una contribución con miras a cometer los delitos que constituyen el fin último de la empresa criminal común. Otro dato que también encontramos como dato característico en la empresa criminal común es que la contribución pueda ser calificada como relevante o eficaz para lograr el propósito criminal común. Y me detengo aquí para establecer una nota distintiva de la coautoría. En una sentencia de la Corte estableció que una nota de la coautoría es que se acredite la existencia de que el coautor realizó una aportación al hecho. 2, que esa aportación resulte ser adecuada y esencial al hecho. Y tercero, que en la fase de ejecución los coautores tienen codominio funcional del hecho. Esta nota es importante porque le da cuerpo a la coautoría y esta, cerrando el paréntesis, lo recoge la empresa criminal común. Y quizás concluir con que la empresa criminal común en el nivel de liderazgo es una especie de coautoría mediata que combina dos posiciones antagónicas. Una es la coautoría basada en la empresa criminal común, abro paréntesis, que se basa en una posición subjetiva, y la otra es la autoría mediata a través de estructuras organizadas de poder
que se basa en una posición objetivo formal, admitida por la Corte Penal Internacional y por tribunales penales internacionales en los casos de Dorget Bix, Milan Martic y otros. Y es así como después de esto aterrizamos con el caso de los Alvarado, que es el asunto de las víctimas de desaparición forzada, que ocurrieron el 29 de diciembre de 2009 en el ejido de Benito Juárez, en Villa Ahumada, en Chihuahua. Dicho de esta manera, es una forma muy breve de darle un pincelazo y no captarlos por la mente, como decía el doctor Aboites, sino captarlos y enamorarlos con el pensamiento y con el raciocinio. El segundo tema es la prueba, y si nosotros hacemos un análisis comparativo básico, encontramos una gran transformación en materia probatoria en el sistema anterior con el sistema que hoy rige. Parto con una frase de Carneluti espléndida, hermosa, donde dice que el juez se encuentra frente a un pequeño cerco de luces, donde todo es oscuridad. Detrás, la oscuridad del pasado. De frente, la oscuridad del futuro. Ese pequeño cerco de luces es la prueba. Hoy, en el nuevo sistema, hay nuevos conceptos, están los datos de prueba, están los medios de prueba y están las pruebas. Y hacemos una diferenciación de cada uno de ellos como premisa básica, y también con un planteamiento de entrada en donde decimos cuál es el objeto de la prueba. La verdad con o sin adjetivos, o representarle la posibilidad al juzgador de que los hechos ocurrieron de la manera en que lo decide, la manera en que lo plantea la fiscalía o la defensa. El concepto de la verdad es un concepto antiguo, fue un argumento muy desafortunado en su momento por el Procurador General de la República, refiriéndose al tema Ayotzinapa, donde le puso un adjetivo a la verdad y le llamó la verdad histórica, y hoy resulta que eso no existe. En la nueva lógica, en el trazo probatorio, el propósito no es la verdad, porque la verdad es una apreciación subjetiva, ni tampoco es para acreditar un hecho porque el hecho está en el pasado. Es recrear una posible forma de cómo sucedió ese hecho. Y de esta forma, vamos construyendo el segundo tema, el de la prueba, y vamos haciendo algunas conclusiones que generalmente son compartidas por todos, y porque la prueba que es utilizada por las partes lo hacen precisamente para acreditar la veracidad de sus afirmaciones. Esto sucedió de esta manera, y de ahí tratamos de plantear algunos casos con algunas preguntas específicas. Por ejemplo, el caso de una orden de cateo que es otorgada por un juez, en donde el Ministerio Público fundó relevantemente su petición de cateo en la declaración de un testigo, en la que este testigo dice que tal día, tal hora vio que a esa casa metían diversos vehículos que resultaron a la postre con reporte de robo y que fueron extraídos y localizados
en la diligencia de cateo. Partiendo de esa base, nosotros planteamos si el defensor prueba que ese testigo, el supuesto día que apreció, que presenció que ingresaban esos vehículos a ese terreno, el abogado defensor acredita que eso no puede ser verdad porque ese día, a esa hora, ese testigo estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Si esto es así, habría la posibilidad, partiendo del fruto prohibido, provocar la nulidad de todo lo demás. Si se llega a acreditar que este testigo se condujo con mendacidad, porque ese día y esa hora que él dice haber presenciado cuando ingresaron estos vehículos, ese testigo se encontraba en un quirófano. Entonces, quizás es un planteamiento primario. Luego de ahí pasamos a algunos otros temas dentro del contexto de la prueba, como es la prueba de inspección judicial, y partimos de la interrogante si es factible. Por ejemplo, decimos, un defensor que toma el caso y la audiencia de juicio es el día de mañana. Y resulta que es un homicidio y el testigo estrella de la fiscalía dice que él vive en tal calle, en tal edificio, y que tal día, tal hora, él estaba asomado a la ventana y él vio cómo el imputado disparó un arma de fuego y mató a la víctima. Entonces el defensor se toma la molestia de ir a revisar el lugar y se da cuenta que ese edificio no tiene visibilidad porque es obstruido por otro edificio. ¿Qué alternativa tiene el defensor? ¿Impugnarlo mediante contrainterrogatorio o de ofrecer la prueba de inspección judicial? Y ahí hacemos todo un desglose de todo el marco normativo que existía antes y el que hay actual, y llegamos a una conclusión que los que tengan acceso a este trabajo podrán observar finalmente cuál es nuestro punto de vista y por qué razón la sostenemos. Otro tema importante es la prueba de refutación. Había una regla en el Código de Procedimientos, en el Código Federal de Procedimientos Penales, que permitía, cuando un testigo introdujera aspectos nuevos, que la defensa pudiera impugnarlo mediante un testigo para refutar su credibilidad. Que en principio el contraexamen o el recontraexamen, según sea el caso, es una forma de impugnar y de refutar al testigo. Pero sin embargo, este testigo, esta prueba de refutación así bautizada, hacemos el análisis en distintas legislaciones y cómo se llega a establecer que no es ni prueba superveniente ni es prueba nueva, sino que se trata de una prueba cuya necesidad de ser desahogada fue revelada en audiencia de juicio. Entonces es una construcción importante. Recordemos que nosotros en el país tenemos pocos años con este nuevo sistema de justicia. Leía yo a autores chilenos sobre el nuevo sistema de justicia que datan del año 99. No tengo el dato exactamente en qué fecha Chile acogió este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pero en el año de 99 ya ellos estaban imbuidos en este nuevo sistema. Por ejemplo, Colombia lo adoptó, como México, en distintas épocas, pero en Colombia se adoptó este nuevo sistema en 2004. Y si vamos a una biblioteca en Colombia, encontramos una gran producción literaria, obra jurídica sobre el nuevo sistema en materia probatoria, en materia de cadena de custodia, en materia de contrainterrogatorio. En Colombia me encontré
que es muy leído, Ernesto Chiesa Ponte. Ernesto Chiesa Ponte, que es autor de un libro que se llama Derecho Probatorio, son 3 tomos, es un abogado puertorriqueño, extraordinario ese libro, no lo hay, lo encuentra uno en fotocopia, yo lo tengo en fotocopia, y es un libro con una gran reputación dentro de la justicia puertorriqueña y la colombiana. Y así hacemos un planteamiento de cuáles son los efectos cuando el imputado se niega a responder al contrainterrogatorio de la Fiscalía y es ofrecido como órgano de prueba por su defensor. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué sucede? Él tiene derecho a no declarar, tiene derecho a no autoincriminarse. Y nosotros hacemos ahí un análisis y establecemos que para que un medio de convicción sea categorizado como prueba, cuando menos tiene que estar sometidos a 2 principios, al de inmediación, es decir, ante el juez que va a valorar la consistencia del testimonio, pero también ante el imputado, que es al que le afecta, y con la subsecuente obligación de ese testigo de responder cuanta pregunta le formule el imputado. Me refiero a cuáles son los efectos que producirían el hecho de que el imputado, repito, sea ofrecido como órgano de prueba y que al momento de responder el examen de su defensor se niegue a responder el contrainterrogatorio de la Fiscalía. ¿Qué sucede? Entonces, de ahí también pasamos a la prueba de referencia. La prueba de referencia es una prueba propia del common law. Nosotros partimos de la base que testigo es aquel que tiene conocimiento directo del hecho. Pero cuando el testigo tiene conocimiento del hecho por medio de otro, entonces nos referimos al testigo de referencia. El testigo de referencia, cito el proceso a Sir Walter Raleigh en Inglaterra en 1603. Él es procesado y él es condenado con prueba de referencia. Supuestamente había una carta por un amigo de él de apellido Cobham, Lord Cobham, en donde él reconocía que Sir Walter Raleigh y el propio Cobham habían conspirado contra la corona. Entonces exigió Walter Raleigh la presentación de Cobham para que me lo venga a decir en mi cara y responda a las preguntas que tengo que formularle. Sir Walter Raleigh no se defendió por conducto de un abogado, lo hizo por sí solo. Entonces, a partir de ese dato histórico, abordamos el tema de la prueba de referencia. Quizás es el punto más extensivo dentro del tema de la prueba. Casi estoy seguro que ocupa posiblemente la mitad del volumen de este segundo tema. Y abordamos la prueba de referencia en España, las limitaciones que sobre esta prueba ha elaborado el Convenio de Justicia Europeo. Ha hecho la recomendación que la prueba de referencia no debe de ser suficiente para basar una condena y que es una prueba de excepción. Entonces, hacemos un acopio de las reglas que hay en Puerto Rico. Las reglas las reglas procesales elaboradas en Puerto Rico son para materia civil y para materia penal. Hay un análisis sobre la eficacia de las reglas de Puerto Rico, que lo cito, y donde la gran mayoría de los operadores del sistema de justicia penal dicen que el tema de la prueba de referencia es muy confusa.
es muy complicada. Y la verdad que nosotros en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales ni siquiera está mencionada, no existe. Entonces, tratando de darle cuerpo a la prueba de referencia, planteo un caso hipotético de un policía que está adscrito a Cuauhtémoc II, y que tal día, tal hora, al estar desempeñando su labor, le avisan por radio que en la calle de Sol, frente al número tal, hay una persona posiblemente lesionada por disparo de arma de fuego. Este policía, que se llama Genaro, se encuentra prácticamente a la vuelta, llega de inmediato y sí, observa que en la banqueta hay una persona tirada, un masculino, que sangra. El policía se quita su chamarra, se la coloca en la cabeza como almohadilla para evitar que se ahogue, y le pregunta por su nombre. Y el lesionado le da su nombre y le pregunta que qué pasó. Y le dice: me disparó fulano de tal. Fulano de tal es de aquí del barrio y hemos tenido diferencias. Entonces el policía pide por radio una ambulancia, un servicio de emergencia, partiendo de la base que la víctima se encuentra aún con vida y que si llegan los servicios a tiempo es posible que esa vida sea conservada. Pero, por desgracia, la ambulancia llega 45 minutos después, y cuando llega esta víctima está muerta. Genaro es un testigo de referencia. ¿Y cuál es la apreciación respecto de los testigos de referencia? Hay una tesis de la Corte sobre el testigo de oídas, que eso es otra cosa totalmente distinta. Trato de mencionarlo en alguna parte del desarrollo del trabajo. Por ejemplo, cuando hubo un accidente en un tren y un testigo escucha, él va y dice que hubo lesionados y usted los vio. No, pero yo oí que decían: hay que ayudar a los heridos. ¿Usted supo de eso? No, yo no lo supe, pero yo oí voces que decían: hay que ayudar a los heridos, hay que levantarlos, hay que hacer esto, pero no le consta. Entonces el testigo de oídas tiene una connotación totalmente diferente. Entonces tratamos de destacar el hipotético del testigo de referencia representado por Genaro en ese homicidio en la colonia Cuauhtémoc, y lo que es propiamente el testigo de oídas, que a mi manera de ver es una cosa, es un tema totalmente distinta. Ciertamente que también recurro a una sentencia española, creo que es un tribunal de Málaga, donde un tipo que está recuperándose de adicciones, de un problema de adicción, que vive solo, un día su madre va a visitarlo y le lleva comida. El tipo maltrata a la madre, la comida la tira al piso, obliga que estando ella en cuatro patas la trague, la ofende, se ensaña con ella y finalmente la obliga a irse con él a la tienda y le compra cervezas. El tipo le decía a la madre que se aventara por el balcón porque si no la va a matar. Finalmente el tipo se queda dormido, la madre en un momento de descuido se pone a salvo, va a la policía, formula su denuncia, hace una declaración, pero ya no vuelve a acudir. Entonces, sin embargo, el tribunal de juicio condena al hijo por las lesiones agravadas cometidas en contra de la madre, que era una señora mayor, y en recurso fue revocada la sentencia porque es una prueba de referencia. La señora nunca acudió a audiencia de juicio a sostenerle a su hijo la deposición que había rendido inicialmente. Entonces, la conceptualización y la
cómo se contextualiza la prueba de referencia en diversos sistemas es importante, tanto en Colombia, en Puerto Rico. Por ejemplo, en Colombia, el Código de Procedimientos Penales establece, hasta donde recuerdo, 3 requisitos para permitir la prueba de referencia. 1, que el testigo directo esté muerto. 2, que esté secuestrado. O 3, que haya perdido la memoria de esa parte del hecho. Ciertamente el Convenio Europeo de Derechos Humanos ha establecido con toda claridad que la prueba de referencia es una prueba de excepción que debe ser insuficiente para que de manera aislada sirva como medio de prueba único para establecer una condena. ¿Voy bien de tiempo o me regreso? Estamos bien, mi estimado. Adelante, adelante. El tercer tema es la seguridad de los ciudadanos. Ya en otras ocasiones he tenido la oportunidad de escribir sobre la seguridad de los ciudadanos y tomo como punto de partida el orden público. El orden público históricamente ha sido conceptualizado como el límite de las libertades públicas. Tú tienes derecho a hacer esto siempre y cuando no vulneres el orden público. Es decir, el orden público, el interés público funcionan como una cláusula habilitadora para restringir el ejercicio de derechos y libertades. Y así sucede en el pasado. Y voy mencionando cómo cuando la izquierda llega al poder en España, el primer planteamiento que se hace a la izquierda es ver qué alcances le van a dar a los cuerpos de seguridad pública cuando los anteriores gobiernos utilizaban los cuerpos de seguridad para perseguirlos y para someterlos. Entonces, frente a este planteamiento, la izquierda gobernante en España toma la decisión de darle nacimiento a la seguridad de los ciudadanos. La seguridad ciudadana. La seguridad pública deja de existir, se suprime de la Constitución y la Constitución española de 1978, espero no equivocarme en el año, establece que los cuerpos de seguridad son garantes de las libertades públicas de los españoles. No solamente están impedidos para que bajo el argumento del orden público restrinjan derechos y libertades. No, por el contrario, son garantes de libre ejercicio. Y así hago un análisis en diversos países de Europa del Este, cómo la seguridad de los ciudadanos ha sido un tema que ha estado presente en los instrumentos, en los procesos electorales. Como frente a un incremento de la criminalidad, los conservadores, lo digo yo, no lo dicen otros, lo digo yo en referencia a otros autores que ahí cito, cómo los gobiernos conservadores alimentan el temor de la población y reclaman medidas más severas, acciones excepcionales en perjuicio de derechos y de libertades públicas, como por ejemplo en su momento aquí fue y lo ha sido el arraigo, o la figura de la flagrancia equiparada, que te permitía detener a una persona dentro de las 72 horas siguientes cuando se tratara de delitos graves, y otras figuras que por razones de política criminal van dándole flexibilidad a los órganos de investigación,
y captura y procesamiento de los detenidos para favorecer una eventual condena, ¿no? Entonces, hago una referencia de gobiernos europeos, cómo utilizan el temor, el miedo, cómo lo aprovechan electoralmente y recurrí a trabajos extraordinarios y quiero hacer una acotación. Antes, ese ratito ya lo había planteado, pero se me pasó, no lo hice. En todas las citas que hago en mi trabajo, no solamente ofrezco el autor, la obra, el año, el país y la página, sino también en la que pueden encontrar y tener acceso directo a la obra. Esto es muy importante porque hay libros que hoy encuentro, hoy me meto y encuentro algunos libros, mañana lo hago y mañana no lo encuentro. Mañana me tardo 2 horas o 3 horas y no lo encuentro. Entonces lo que hacía era guardarlos, copiar la dirección de internet, el link, lo que le llaman el link, para ofrecerlo a pie de página. De esta forma, hacemos una distinción de lo que es la seguridad de los ciudadanos en las democracias y en los gobiernos autoritarios. Y cómo el orden público, decía yo, se convierte en un garante de las libertades públicas y que porque esa es la verdadera razón de ser del orden público en las democracias. Y por el contrario, decía yo que en el caso de los conservadores, ellos piensan de manera inversa. El orden público y el interés general, dicen ellos, deben de estar por encima de las libertades públicas. Ellos prefieren orden. Ellos son añoradores, y eso lo digo yo porque lo escuché hace unos días del presidente de la República en una de sus conferencias mañaneras. Digo yo, ellos son añoradores de Porfirio Díaz y prefieren la represión ante el incremento de la inseguridad. ¿Por qué? Porque promueven la sensación de inseguridad mediante la exageración. Y así es como vamos al verdadero contenido de la seguridad ciudadana como garante de las libertades públicas. También de paso hacemos una referencia a la función de la televisión y cómo la televisión es la fábrica del medio que reclama el endurecimiento del sistema penal mediante penas más severas. De ahí pasamos al tema electoral y hago una propuesta, una visión sistémica. Yo digo en mi trabajo que la seguridad de los ciudadanos no es un tema que se agote en policías y ladrones. En el año de 2005 publiqué un pequeño artículo en la Universidad La Salle, siendo su director el doctor Jorge Naderkuri. Es un trabajo que le llamé Política Criminal y Política Criminal. Política penal y política criminal. No, política social y política penal. En donde concluyo que todos aquellos ciudadanos que no son objeto directo de una política pública de carácter social van a ser objeto de la política criminal. En ese trabajo de 2005 destaco las medidas sociales como prioridades para mejorar los niveles de la seguridad de los ciudadanos. Pero hoy, 14 años después, o 15 años después, las visiones son distintas. Uno va cambiando. Sigo considerando que la prisión
no devuelve a un ciudadano honesto. La historia de la prisión ha sido la historia de un propósito no cumplido. La prisión concede mayor capacidad criminal y en la medida en que tomemos acciones para que determinadas personas evitemos que lleguen a la prisión, impulsemos su recuperación social, en esa medida será factible que evitemos su deterioro en la vida carcelaria. De esta manera, en este tema, hago una referencia de los programas de seguridad del presidente Lázaro Cárdenas, cuando era candidato en el año de 34, del presidente Felipe Calderón, de Enrique Peña y de Andrés Manuel. Y trato de hacer una referencia de cada uno de los programas de seguridad que cada uno va definiendo en su programa de gobierno, y llego a la conclusión básica que el programa del actual presidente de la República es un programa rico en medidas sociales. El problema está en saber anticipadamente si esas medidas sociales serán suficientes para evitar que los jóvenes de determinado sector continúen delinquiendo. Evidentemente, digo, la respuesta no la va a dar el tiempo, sin embargo, yo creo que no va a ser así. Y llego a una conclusión primaria, hago una serie de propuestas. Hay muchas figuras delictivas que pertenecen al derecho administrativo, que no tienen por qué estar en el derecho penal. Hay otras que su persecución debiese de ser de querella y no de oficio. Hay otros que debiesen de tener penas alternativas. Hay también propuestas para que los acuerdos reparatorios sean permitidos inclusive en algunos delitos dolosos. Hago la propuesta de que el procedimiento abreviado no nada más sea a petición del Ministerio Público, sino también a petición del defensor. Hago algunas citas en el sistema de justicia norteamericano. En los delitos federales, el 95% de los procedimientos son solucionados mediante las alegaciones preacordadas, que es una figura equivalente del procedimiento abreviado. En Puerto Rico están en el orden del 90%, en Colombia en el 84, 86%, los resuelven mediante los procedimientos abreviados, mediante el reconocimiento de participación en el hecho. Y en una conversación que tuve en otro plantel como este, en donde presenté 3 paradigmas, se encontraban algunos jueces, uno de ellos Ricardo Ojeda, el otro es Rafael Santana, y yo cito en este tema trabajos específicos que se han hecho para medir el porcentaje de eficiencia de los procesos judiciales mediante este tipo de figuras. Y se planteó si existía en México algún estudio serio que nos pudiera dar cuenta del porcentaje de procesos penales que son resueltos bajo la figura del procedimiento abreviado. Y en aquella ocasión, que fue en días pasados, dije, yo no lo conozco. Si lo hay, no lo conozco. El juez Ricardo Ojeda, él dijo que en lo personal tampoco lo conoce, pero que
él procura darle una gran promoción dentro de los segmentos diversos en los que interviene para que las partes busquen una forma de solución, ya sea a través de un acuerdo reparatorio o un procedimiento abreviado. Inclusive dice, estoy próximo a dictar la última oportunidad para que ustedes puedan llegar a un acuerdo. Entonces, yo les comenté la gran mayoría de los asuntos que trabajo como operador del sistema penal. Excepcionalmente defiendo a personas. Generalmente soy asesor jurídico y esta es una cuestión personal. No me pareció correcto que después de 20 años de trabajar en el órgano persecutorio, por una razón de empleo, me dedicara yo a defender a los que antes perseguía. Entonces yo tomé la decisión de no hacerlo. Tengo el derecho de hacerlo. Esa es mi visión ética y procuro no defender a nadie. Y los asuntos que llevamos como defensores no representan conductas de criminalidad específicamente, en un sentido grueso, ofensivo, como lo podemos entender. Son como asesores jurídicos. Sin embargo, mi experiencia en el Estado de México y en la Ciudad de México, yo no observo una gran promoción y una gran disposición por parte de los jueces de control en propiciar que las partes lleguen a un acuerdo reparatorio o un procedimiento abreviado o a una suspensión del proceso. Por el contrario, lo que he visto desagradablemente en Ciudad de México son jueces de control que ofenden a los operadores, llámese fiscal, llámese asesor jurídico, de manera jactanciosa le dicen, usted no es operador de este nuevo sistema, ¿verdad? En una ocasión, hace un par de meses, una juez de control recriminó al fiscal. El fiscal estaba haciendo su exposición. El problema es que el fiscal hablaba muy rápido. Entre leía y lo que no leía hablaba muy rápido y la juez estaba anotando y le volvía a preguntar, perdón, ¿qué fecha? ¿Qué cantidad? ¿Y cuándo fue eso? Total que la juez, hubo un momento que de arrebato dijo, usted me da una fecha ahorita y me da una fecha ese rato, y eso es muy importante porque esto puede incidir en que yo dicte una resolución así. Entonces estaba prejuzgando la juzgadora, ¿no? Entonces le dijo el fiscal que le pedía que suspendiera la diligencia y que iba a retirar la solicitud de formulación de imputación porque no habían las condiciones, la juez estaba prejuzgando y que se la armamos. Me sumé a esa petición y lo que planteé era que era inentendible que una juzgadora que debe de cumplir las garantías de imparcialidad actuara de manera grosera con las funciones de la fiscalía y se la armamos de super jamón, para decirlo en palabras lisas y llanas. Finalmente ese asunto lo arreglamos, pero no es la constante en el Estado de México. He trabajado asuntos en Lerdo se llama, en Toluca de Lerdo, en Texcoco, en Tlalnepantla, en Naucalpan, y me he encontrado con jueces respetuosos, sensibles, amables, pero otros aquí en Ciudad de México, todo lo contrario. Y tengo amigos que son jueces de control, pero no me ha tocado con ellos. Por desgracia, no me ha tocado con ellos, pero que son de un talante totalmente diferente, ¿no? Finalmente, se hacen las propuestas de la visión sistémica de cómo
poder resolver el tema de la seguridad de los ciudadanos. Inclusive me pronuncio por la conveniencia de refundar la Fiscalía mediante la jubilación del personal. Juan Araujo dice que hay quienes lo han concebido como un cambio de chip cuando requiere un cambio de piel, y eso es muy cierto. El nuevo sistema exige en los operadores una visión diferente. Pero, por ejemplo, aquí nosotros nos encontramos que el defensor entra en contacto con el testigo de cargo y trata de persuadirlo para que declare de manera diversa. No hay ninguna expresamente ninguna norma que se lo impida. No quiero decir que no sea incorrecto, pero por ejemplo en el sistema norteamericano y en Puerto Rico hay códigos de conducta. Hay códigos de conducta que rigen la conducta de un defensor o de un asesor jurídico. Un asesor jurídico que cambia de despacho y no se lo comunica a su defenso incurre en responsabilidad. Aquí un defensor te aborda a las afueras de la agencia del Ministerio Público y te dice: ¿a ti te robaron? ¿Cuánto te robaron? No, pues 3,000 pesos, aquí están 5,000, tú di quién lo fue. Entonces es una cuestión también de comprender éticamente lo que debemos y lo que no debemos hacer. Entonces hay propuestas muy específicas para mejorar el tema de la seguridad de los ciudadanos. Opto también, me pronuncio por un código penal único. Ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Valdría la pena un código penal único con punibilidades uniformes, con criterios uniformes. Y yo creo que eso puede ser positivo. Entiendo que por razones diversas una jovencita de 15 años puede madurar de manera diferente en algunos sectores rurales que en una ciudad. Y lo digo porque en algunos sectores rurales es práctica común que contraigan nupcias a corta edad, cosas que no vemos de esa manera en las ciudades, en las grandes urbes. Sin embargo, creo que más allá de aquellos datos muy particulares, pudiera ser benéfico que tuviéramos un código penal único. De ahí paso de manera conclusiva con algunas figuras. La figura del fiscal independiente. Yo creo que debe haber un fiscal independiente. En Norteamérica y en Puerto Rico existe la figura del fiscal independiente. No que el fiscal que se designe se le llame independiente, no. Para determinados casos, para contrarrestar el conflicto de intereses, en Puerto Rico y en Norteamérica existe el fiscal independiente. El fiscal que investigó a Donald Trump es un fiscal independiente. Los fiscales independientes que se encargan de procesar a exgobernadores en Puerto Rico, exsecretarios o secretarios o subsecretarios, son fiscales independientes, nombrados por un consejo de jueces, pero no es el fiscal ordinario, es un fiscal independiente para contrarrestar el conflicto de intereses. Y vinculado con este tema está lo que son los procesos de justicia selectiva. Los procesos de justicia selectiva no tienen nada que ver con la inocencia del imputado o que se fabriquen pruebas para hacerlo aparecer como culpable. No. La justicia selectiva significa que el órgano de investigación abandonó la investigación de unos delitos y se enfocó a otros. Hay una sentencia de Hernández Colón en Puerto Rico. Este señor fue candidato a gobernador en Puerto Rico,
por un partido distinto al que gobernaba en ese momento. Le aperturaron 2 procesos penales por aspectos fiscales. En uno lo condenaron, en otro lo absolvieron. Él siempre alegó que era una justicia selectiva. Y la Corte finalmente le dio la razón. Le dio la razón porque le pareció inverosímil a la Corte que el Estado haya dicho que la autoridad hacendaria lo investigó por unas notas periodísticas y que no había un criterio en donde se investigara a cierto parámetro de contribuyentes, sino que concluyó la Corte que el sistema de justicia utilizó al sistema tributario para perseguir a un enemigo en las elecciones. ¿Qué alcances tiene el tema de la justicia selectiva como excepción? Una, que no te procesen de manera selectiva y se deje de investigar a otros. Pero también que la decisión de la imposición de la pena no se rija bajo un criterio de selectividad. Y ahí hacemos una referencia importante sobre la necesidad de establecer esta figura, de contenerla en nuestra legislación, para dar mejores condiciones de seguridad, porque los que hoy investigan, mañana serán investigados. Aquí, en Puerto Rico o en el país que quieran. Otra figura que propongo en el derecho colonial, en el tiempo colonial, en el tiempo de la colonia, había una figura que se llamaba el juicio de residencia. Esto significaba que un gobernante, después de dejar su cargo, tenía la obligación de permanecer un tiempo en el lugar que gobernó para enfrentar las acusaciones que se formularan en su contra. Esta figura la encontré en un municipio en Argentina. El municipio se llama Ushuaia, U-S-U-H-I-A, Ushuaia. En ese municipio, en su normatividad local, existe el juicio de residencia. Toda persona que realice actos de gobierno, después de concluir con su encargo, tiene la obligación y la responsabilidad de permanecer durante un determinado tiempo para enfrentar las acusaciones que eventualmente se presenten en contra de su gestión. Nosotros estamos acostumbrados a que cada fin de sexenio o de gobierno en una entidad federativa, el gobernador se va y tiempo después lo encuentran en algún otro país, se inicia todo el proceso de extradición que puede durar tiempo según la resistencia del extraditable o la anuencia que muestre, y finalmente después llega y pasan 4 o 5 años y nos dicen que finalmente lo absolvieron en unos delitos, en otros le pusieron una pena menor, y hay una serie de circunstancias poco claras con respecto de la responsabilidad. Entonces yo creo y propongo, hay muchas cosas que no hay necesidad de echar a volar el ingenio o la imaginación, sino recordar un poco del pasado y de la historia y traer a la actualidad figuras jurídicas tan importantes como la del juicio de residencia, que obliga a todos aquellos a permanecer en el país por un tiempo determinado para que puedan dar cara y puedan enfrentar las acusaciones en su contra. Los virreyes que gobernaban en la Nueva España permanecían, porque todo el dinero era del rey
del rey de España. De modo que si el virrey disponía indebidamente del dinero, era en perjuicio del rey. Entonces se le auditaba. Cito el caso de un virrey, un proceso largo que duró un determinado tiempo. Es un trabajo que me encontré de un artículo de un maestro extraordinario, un maestro de la Facultad de Derecho, y que lo reseña en un artículo. Y ciertamente la figura del juicio de residencia valdría la pena ponderar su conveniencia y recuperarlo e instrumentarlo en nuestro sistema jurídico. Otro tema que planteo es que el tema de la prescripción ha mostrado diversas variantes. La regla fue que el delito prescribe, hablo de los de oficio, en un término igual al medio aritmético de la pena. Esa ha sido la regla. Después, algunas legislaciones dijeron, pero si se evade, es el doble del tiempo. Y yo propongo que mientras el imputado conserve poder político, se suspende la prescripción. Por ahí, Javier Olea, que fue fiscal en Guerrero, hizo un pronunciamiento sobre la prescripción en el caso de una persona que es candidato a gobernador y que es señalado por algunos delitos sexuales. Y él dice con acierto, la prescripción se suspende porque en tal tiempo él fue diputado, en tal tiempo fue alcalde, en tal tiempo fue senador. Todo ese tiempo debe estar, no debe de computarse para los efectos de la prescripción. Y yo me voy un poco más allá. Hay gente que, si bien no tiene un cargo público en el gobierno que le conceda inmunidad penal, como el de un diputado, un senador, un gobernador, un presidente municipal, pero su condición de líderes de partido o muy cercanos a los liderazgos de partido los hace intocables. Estos son quizás algunos de las notas distintivas que planteo en el tema de la seguridad de los ciudadanos, y concluyo con la necesidad y un punto de vista en el que no comparto la política que ha seguido el presidente actual en el sentido de a otros delitos atribuirles la medida cautelar de prisión oficiosa. En mi propuesta hay que hacer menos uso de la prisión. Y concluyo con el estudio de Massimo Pavarini. Massimo Pavarini murió hace relativamente poco tiempo. Fue mi maestro en el INACIPE en 89. Y él concluye que la criminalidad es una forma de manifestación en la que el delincuente objeta el rol que le ha asignado la clase gobernante. Y la propuesta es que los gobiernos deben de propiciar que un mayor número de personas sean partícipes de los beneficios del capitalismo y no unos cuantos. En la medida, planteo y concluyo, que el Estado haga partícipes a un mayor número de miembros de la población, yo creo que eso tendrá una importante repercusión en los altos índices de criminalidad. Mientras vivamos en una sociedad profundamente desigual, vamos a tener alarmantes índices de criminalidad,
con una violencia inusitada. Espero no haber abusado del tiempo, son 17:47. Si hay alguna pregunta, comentario, David, Julián o quien nos acompaña, con mucho gusto estaré en posibilidad de responder. Muchas gracias. Sí, pues Julián, no sé si tengas alguna pregunta, algún comentario antes de continuar, por favor. Gracias, pues bueno, muchas gracias por la exposición, mi querido Salomón. La verdad es que pues tocan muchos aspectos muy relevantes. También, siguiendo la misma línea, reitero, de casos penales, y lo digo porque aquí tomando el tema de la autoría mediata, cómo se viene tratando y cómo se aplica al Estado mexicano, que al final del día la historia y el tiempo dio la razón a un tema jurídico por encima de un tema político. Me voy a permitir citar precisamente en tu introducción, refieres una conversación con el doctor Carlos Daza, en la que refieres que la dogmática guía la labor del abogado y esta puede orientar la de los políticos. Curiosamente, eso fue lo que se hizo en este tema, pero de nueva cuenta estás teniendo un nuevo paradigma a nuestro derecho penal, puesto que en casos penales haces referencia también al dolo eventual. Concretamente, con el asunto que pasa en Madrid, una consignación meramente pequeña, y tú la traes con el asunto de la discoteca Lobombo. Eso es un paradigma que hasta ese momento no se había implementado en nuestro país, y de nueva cuenta, ahora con 3 paradigmas de la justicia penal, volvemos a ver una situación que se trae a la actualidad, cuando claro está, es de 1962, ¿no? Y que de nueva cuenta, reitero, es palpable, hay mucho miedo, hay mucha reticencia en la comunidad jurídica, pues básicamente antaño, ¿no? Porque pues para todo es, bueno, si hay una distribución de codominio funcional derecho, pues es coautoría, así de fácil. Se van a la regla general concretamente, sin estudiar concretamente, pues, lo que es la función de cada uno y, bueno, autoría y participación. Por ese lado, yo creo que es un libro que nos va a ayudar mucho a entender y que nos va a ayudar bastante a mejorar, porque todos como operadores del sistema, digo, a veces nosotros como defensores, como asesores jurídicos, pues necesitamos acreditar por seguridad jurídica, más que nada, porque si no, esto es una bola de nieve que al ratito, por apegarnos a una legalidad, un paradigma antiguo, se nos va a caer un amparo, o incluso que acabe otra vez de nueva cuenta un tema en Corte Internacional de Derechos Humanos. Así que yo creo que si empezamos a estudiar a esta figura, creo que podemos irlo perfeccionando desde la legalidad, desde los juzgados de primera instancia, sean locales o federales, porque pues es como la teoría de la imputación normativa. Estamos todavía en pañales en esa situación, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, digo, tocando el tema el tema que a mí se me hizo muy importante acerca de la prisión, del abuso que ha habido últimamente con las reformas de la prisión preventiva, tratando de ser breve en mi comentario por el tema, por el tiempo que ya tenemos, yo creo que hay algo que es muy importante y que es que la prisión oficiosa personal, a título personal del suscrito, no debe de existir. ¿Por qué? Porque la prisión, si bien es cierto, es una última ratio y debe de quedar al arbitrio de cada caso en concreto, es como tasar un delito y volvemos y no estamos haciendo, y es un delito, estamos volviendo al delito, al derecho penal de autor y no de acto. Precisamente yo creo que la prisión preventiva debe de ser siempre justificada. ¿Por qué? Porque cada juez va a valorar lo que dicen las partes en un contradictorio y cada caso es distinto. No todos los abusos sexuales son idénticos, no todos los abusos sexuales son con violencia, no todos los robos son con violencia, o bien hay tipos penales que requieren distintas maneras de ejecución y de consumación.
Por lo cual yo coincido totalmente en que el uso de la prisión preventiva ha sido usado en exceso como un derecho penal del enemigo, cuando realmente debe ser excepcional y dejarlo a las partes de cada caso sin importar el delito, porque puede haber peligro de fuga hasta por una persona que se robó 600 pesos. O sea, y el máximo, el mínimo de la pena no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, esos son temas que, bueno, que concuerdo totalmente y que creo que vienen muy bien descritos en este libro y que la verdad nos va a ayudar mucho y creo que pues te felicito mucho por este libro que está padrísimo, es muy sencillo, una lectura muy rápida y muy didáctica. De nueva cuenta, pues muchas gracias por esta obra y la verdad, mucha suerte en adelante y esperamos más obras. Muchas gracias, Julián. Si me permites, David, hace años cuando presentamos casos penales, tú auguraste que iba a tener una buena aceptación en la academia y lo fue porque ha tenido 3 ediciones y varias reimpresiones. Entonces, ahora en el caso de 3 paradigmas, el nombre no te dice nada. 3 paradigmas de la justicia penal pueden ser 1000 cosas. Pero si le agregas autoría mediata para crímenes cometidos por aparatos del Estado, la prueba y la seguridad de los ciudadanos, pues quizás la cosa cambie, ¿no? Y la verdad que para los estudiantes y profesionistas, cuando tenemos un tema en donde creemos que nuestro defendido no es un coautor, sino un auxiliador, pues hay que construir y bajo el nuevo sistema hay que argumentarlo y hay que debatirlo. En la audiencia en la audiencia de vinculación, pues todo está a debate. La medida cautelar está a debate. Entonces, todo está a debate, ¿no? Entonces, saluda, Salo. Lo cierto, Julián, es que yo sí comparto el punto de vista, lo he visto en otras legislaciones. Hay homicidios en España donde el imputado no pisa la prisión, sino hasta después de la audiencia de juicio. Lo que es todo el proceso de investigación, llámese inicial o complementaria, está en calle. Entonces, yo creo que es importante porque nosotros no advertimos que cuando se genera una fuerte alarma social que reclama mayor severidad en las penas, estamos nosotros consintiendo que el derecho penal sea más intromisivo en nuestras libertades públicas. Entonces, es un punto de vista que comparto. Curiosamente, después de 20 años de trabajar en la Procuraduría, bueno, mi trabajo siempre procuré buscar en una consignación un concurso de delitos y mandar el asunto con un doble o triple nudo. En el asunto de Lobombo, que fue enigmático, paradigmático en el año de 1998, fuimos por dolo eventual, por 26 muertes. Nos parecía inadmisible que hiciéramos una consignación por 26 homicidios culposos y razonamos porque considerábamos que había un dolo eventual. Pero quizás para otro trabajo que tengo en mente, voy a trabajar sobre el dolo eventual y la culpa consciente con representación. ¿Realmente son diferentes o son la misma cosa? Y por ahí lo estoy empezando a cocinar. A lo mejor trabaje en unos años, pero ya lo compartiremos. Muchas gracias, Julián, por tu Claro, estimado, de verdad, muy interesante este tipo de temas. Lamentablemente el tiempo está encima, pero y bueno, te invitamos efectivamente, mi estimado maestro Salomón Baltasar, a que sí nos deleites con ese tipo de obras que traes en la mente. Creo que es muy interesante. Nos has llevado todo un recorrido sustantivo
cuestiones procesales a nivel internacional. Bueno, nos sugieres, y creo que es lo más ideal, poner esos legisladores a leer tu libro para que, bueno, pues vean todas esas propuestas que traes, ¿no? Como el Código Penal Único y varias figuras que sean uniformes, y no nada más que sean uniformes las penas, sino los tipos, la denominación, porque es un gran sorfeo para nosotros los operadores, todo lo que tenemos que hacer. Si vamos a litigar a un estado, pues tenemos que ver el código de cada estado, y bueno, la verdad es que son muy ciertas tus palabras cuando mencionas que pues las personas pueden ser investigadas, las que investigan pueden ser investigadas, y bueno, pues esto es la rueda de la fortuna. No sabemos realmente cuántos estamos arriba, cuántos estamos abajo. Lo que sí es cierto es que se recomienda esta lectura por todo el contenido que tú nos has explicado, y de verdad, pues a todos nuestros compañeros les hacemos ese llamado para que la puedan adquirir y puedan deleitar primero ya con exposición su oído, y posteriormente pues con la vista y el conocimiento absorber esta obra. Pues no me resta más que darle las gracias a ambos, a Julián, que fue el contacto, y al maestro Salomón por extraordinaria exposición, de verdad muy amable, y a la brevedad haremos llegar tu constante participación aquí con nosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias y buena tarde. Es un placer. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Igualmente. Muchas gracias a todos, que estén bien. Hasta luego, gracias. Gracias. Adiós, Lili. Te amo. Te amo, papi. Bye. Bye, bye.